Qué placer, familia nicaragüense, que usted se informe con los investigadores médicos, donde cada sábado traemos información de su interés. El día de hoy, desde la bella ciudad universitaria, me encuentro con el doctor Gerardo Enrique Morales. Él es médico general. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿verdad? Es un gusto poder acompañarlos este día. Para iniciar el programa, doctor, me gustaría que habláramos un poco, ¿por qué usted elige la medicina? Bueno, creo que esa pregunta abarca el amor que puede existir hacia el prójimo, ¿verdad? Me parece que más que el tiempo de entrega, siempre me ha gustado lo complejo. Y me parece que la medicina es de tiempo completo, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, me he enfocado siempre en dar lo mejor de mi entrega total para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Y siempre me llamó la atención esa parte de la salud. Entonces, creo que esa fue la mayor motivación. 3 palabras con las que podría describirse el doctor Morales. Bueno, apasionado, me gusta. Apasionado, soy un poco hiperactivo y disciplinado, me gusta la disciplina. ¿Cómo surge esa vocación por ser médico? Bueno, para destacar, en la familia yo soy el único médico de mi familia, y pues por cosas de la vida en la familia hay quienes han perdido la vida, y siempre me enfoqué en poder ayudar a los míos y poder ayudar a las demás personas. Entonces, qué mejor que tener a un médico cerca de la familia para poder verlo, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de los motivos. Doctor Morales, ¿dónde y cuándo inicia sus estudios de medicina? Ok, yo estudié en UNAM León, empecé mis estudios en el 2009. Me gustaría que habláramos, doctor, en esta parte del programa acerca de cuáles son las patologías más frecuentes que usted atiende. Bueno, como médico general, abarco todas las patologías en sí, desde pediátrico hasta el adulto, ¿verdad? Incluso mujeres embarazadas, la parte ginecológica también como médico. Me parece que la medicina general es tan amplia que lo es todo, ¿ya? Hablemos un poco acerca de casos de insuficiencia venosa. ¿Qué es? Bueno, para empezar, ¿verdad? La insuficiencia venosa es un trastorno meramente vascular que afecta, ¿verdad? Al inicio de la enfermedad, la periferia, lo más distal, ¿verdad? Lo más distal del cuerpo, en todo caso las extremidades, que son las pacientes y pacientes masculinos que refieren dolor, sensación de pesadez en las piernas, ellos refieren ardor, picazón en las piernas, ¿verdad? Entonces, la insuficiencia venosa no es más que el deterioro vascular meramente, y que hace que hay una deficiencia en la circulación, por lo tanto las venas se vuelven un poco tortuosas, hace la literatura. Y eso refiere después con el tiempo complicaciones como tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa específicamente en el sitio donde está la lesión. ¿Qué provoca? ¿Cuáles son los factores que provocan estas insuficiencias venosas? Bueno, está un factor hereditario, eso es importante destacar. Si hay un factor hereditario en la familia, pues la paciente o el paciente tiene más probabilidades de padecerla. Lo otro es el peso. La gente, creo que todos descuidamos el peso, eso es algo importante que debemos de mencionar, porque creo que es el paso a todo, el paso a todas las enfermedades. Entonces, la prioridad es el sedentarismo. La gente no hace ejercicio, come de manera inadecuada, y creo que esa es la puerta de entrada de todas las enfermedades, y no solamente de la insuficiencia venosa. ¿Cuál es el mayor riesgo, doctor? ¿Que se inflamen nuestras varices internas o las externas? Bueno, lo peor sería que se inflamen las internas, ¿verdad? Porque hay superficial y profunda, ¿ya? Entonces, lo más peligroso sería una trombosis venosa profunda, que complicaría, y el manejo es más delicado en los pacientes. ¿Cómo se explicaría una trombosis? ¿Cuáles son los síntomas que una persona a la que pueda darle esta enfermedad empiece a sentir? Sí, el paciente refiere inflamación, o sea, el paciente refiere, en términos clínicos, ¿verdad? Sería el edema, un edema en la extremidad, cambios de temperatura a nivel local, ¿verdad? Y el dolor, que es intenso. La trombosis no es más que un coágulo, ¿verdad?, en el sitio vascular de la extremidad, ¿ya? O sea,
por lo general la vena afectada es la vena safena, que es con frecuencia la más afectada. Entonces, dependiendo de la localización, el paciente va a tener dolor, va a tener rubor, va a tener adormecimiento, parestesia. ¿Quiénes son más propensos, doctor, a desarrollar trombosis, hombres o mujeres, y a qué edad? Ok. La prevalencia de esta enfermedad es en las mujeres, ¿verdad? Pero no podemos obviar que también tenemos pacientes masculinos que la padecen. ¿Podría ser, doctor, que el uso de tacones constantemente, porque en este caso las mujeres usan bastante frecuente los tacones, puede incidir en ello? Bueno, una vez diagnosticada la enfermedad, algunos calzados pueden empeorar la enfermedad, o sea, pueden agravar los síntomas de la paciente. ¿Y en los hombres los síntomas se manifiestan de igual manera que en la mujer? Sí, porque la enfermedad, una vez diagnosticada, los signos y síntomas son los mismos, pero es importante siempre una terapia con flavonoides y a la vez el uso de medias de compresión elásticas, ¿verdad? Que eso vaya conjunto. ¿Las medias de compresión cómo actúan en estos casos? Bueno, la media de compresión es especial, ¿verdad? Cabe destacar que es una media que contiene una presión específica dependiendo de la complicación del paciente o la gravedad de la enfermedad del paciente. Está medida en milímetros de mercurio, tomando en cuenta que la más mínima es de 15 a 20, de 18 a 22, y dependiendo de la severidad de la enfermedad, uno acopla, ¿verdad?, el uso de las medias. También que previamente el paciente tenga un Doppler, ¿verdad?, un Doppler venoso para poder llegar a un diagnóstico más específico. Doctor, al momento de una persona presentar sobrepeso, ¿cómo influye? ¿Esto puede derivar en un cuadro más grave cuando ya presenta un problema en sus varices? Sí, el sobrepeso y los trastornos metabólicos es la puerta de entrada a todas las enfermedades, como dije anteriormente, y un paciente que es diagnosticado con insuficiencia venosa, pues es un paciente que el sobrepeso no puede ver en él, o sea, sobrepeso no puede existir en esa persona. Lo otro que este tipo de paciente, quiero destacar algo, no puede andar a realizar ejercicios de fuerza con pesas, como fisicoculturismo, porque eso puede agravar el cuadro de la enfermedad. Más sin embargo, lo más adecuado es que el paciente practique natación, que creo que es uno de los ejercicios más recomendados para este tipo de paciente. Doctor, al regresar de estos importantes mensajes de salud, me gustaría que compartiera con todos los amigos que nos están viendo casos puntuales de insuficiencia venosa y cómo lo han logrado superar. Quédese con nosotros, ya volvemos. La enfermedad de Parkinson es un movimiento oscilatorio del paciente asociado a la rigidez del movimiento. El movimiento asincrónico de una mano, fundamentalmente la del hemisferio no dominante. Se hace una evaluación clínica del paciente para poder diagnosticar el proceso. Fundamentalmente lo que sucede es que se acumulan proteínas de desecho en lugares donde no debería de haber. Las mitocondrias, que son las baterías de la célula, empiezan a apagarse porque se están produciendo procesos oxidativos dentro de las mismas. Y por último, la capacidad que tiene la neurona de regenerarse está limitada por la acumulación de bandas o ovillos que van produciendo obstrucción en la liberación de los procesos de desintoxicación natural de la célula. Sí, si nosotros podemos mejorar el proceso oxidativo dentro de la mitocondria y facilitar la eliminación de los desechos dentro del citoplasma de la neurona, podemos mejorar el proceso. Debido a la concentración de ácidos fenólicos dentro de la fórmula del Norrin, la presencia de ácido rosmarínico, la calendulina y fundamentalmente los ácidos oleicos, se producen procesos de síntesis de lipoproteínas, eliminación de tóxicos y se facilita los procesos de actividad en las zonas de mitocondria dentro de la neurona.
El Norvig está constituido básicamente por fenoles, ácidos fenólicos, como el ácido rosmarínico, tiene calendulina que tiene una acción antiinflamatoria y presenta también la presencia de ácido gamma-aminobutírico. El ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor inhibitorio. Por último, tenemos la presencia de un omega 9, que es el ácido oleico, que sirve para la regeneración de los axones. En pacientes que tienen condicionantes genéticas se puede utilizar como una medida preventiva para evitar el acúmulo de desechos intracelulares. Así también en pacientes que consideren que por alguna condicionante puedan llegar a presentarse la enfermedad. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Todos sabemos que cuidar de nuestra salud es importante. Una correcta alimentación nos ayuda al cuidado de nuestra salud, ya que consumiendo los alimentos adecuados obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para defenderse de las enfermedades. Lastimosamente, el ritmo acelerado de nuestras actividades no nos permite cuidar de nuestra alimentación, dejando de consumir los nutrientes adecuados, desequilibrando así las células de nuestro cuerpo, dejando el paso libre a enfermedades crónicas. ¿Qué hacemos entonces? Un grupo de científicos especializados preocupados por nuestra salud crearon Limtox. Limtox es un producto desarrollado específicamente para regenerar las células de nuestro cuerpo, desintoxicándolas de modo que transforma nuestro cuerpo en un organismo tan saludable, capaz de prevenir enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión arterial, diabetes y muchas enfermedades. Limtox regenera nuestras células a través de la desintoxicación celular, para luego hacerlo en nuestros órganos y por último lograr el equilibrio en todo nuestro organismo. Te explicaré cómo se logra esto. Los niños mayores de 8 años y adultos deben tomar un sobre de Limtox cada 12 horas, mientras que los menores de 7 años y pacientes con insuficiencia renal crónica únicamente medio sobre cada 12 horas, por un periodo de 3 meses. Sin embargo, existen enfermedades en las que se necesita prolongar el tratamiento por más de 3 meses. A partir del 4.º mes, puede tomar un sobre al día como mantenimiento o según las indicaciones de tu médico. En este periodo de tratamiento, Limtox regenera y desintoxica nuestro cuerpo en 5 niveles. A nivel del estrés oxidativo, eliminando radicales libres y protegiendo la célula del daño ocasionado. A nivel celular, protegiendo las células sanas y equilibrando selectivamente las células enfermas. A nivel neuronal, elevando el nivel de producción de energía, mejorando la comunicación entre una neurona y otra. A nivel inmunológico, protegiendo al organismo de toxinas, fortaleciendo y reparando el sistema inmunológico. A nivel de venas y arterias, mejorando nuestra circulación, dándole elasticidad a nuestras venas y arterias. Nunca antes se había formulado un producto a base de flavonoides, con tantos beneficios para la salud, sin ocasionar efectos secundarios. Limtox le devuelve naturalmente el equilibrio a cada una de tus células. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de los investigadores médicos. Doctor, me gustaría que nos contara un caso clínico de insuficiencia venosa. Vamos a mencionar el caso de una mujer de 43 años que me llegó a la consulta. Aquejaba dolor en la región poplitea, y calambre en la misma extremidad. Mi primer diagnóstico diferencial fue una insuficiencia venosa, ¿verdad? Lógicamente tuve que acoplar los estudios diagnósticos, entre ellos un Doppler venoso. Llegamos a la maravillosa conclusión de que sí, la paciente cursaba con un cuadro de una insuficiencia venosa que era superficial
y era leve también. Eso tiene que ver con la dilatación de los vasos, ¿verdad? No sobrepasaba ni los 4 milímetros de dilatación. Por lo tanto, la paciente pues, fue manejada con antioxidantes y flavonoides para mejorar el cuadro, ¿verdad? Y además de eso, pues las medidas usuales, ¿verdad? Lo más adecuado que es la alimentación y el deporte, ¿verdad? En este caso que es la natación, siempre importante destacar esa parte para que las pacientes y los pacientes puedan mejorar su calidad de vida. Doctor, en este tiempo de pandemia, donde escuchamos constantemente la palabra COVID-19, ¿cuál es el riesgo de que una persona que ya presenta insuficiencia venosa le agreguemos a que contraiga COVID-19? Bueno, como un factor de riesgo, la insuficiencia venosa creo que se une a las complicaciones más mortales que los pacientes han tenido con los cuadros severos de COVID, que es la trombosis pulmonar, ¿verdad? Entonces hemos tenido pacientes que han hecho un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una trombosis pulmonar. Y la insuficiencia venosa pues, es un factor de riesgo muy alto para este tipo de pacientes. Doctor, ¿cómo se llega a la trombosis pulmonar? ¿Cómo es ese recorrido? Porque sabemos, ¿verdad?, que cuando se da una insuficiencia venosa, usted ya lo comentaba, se inflaman las varices, se puede ver como hay muchas personas que tienen esas venitas bastante resaltadas. ¿Y cómo conlleva a el problema en los pulmones? Bueno, lo que ocurre, cuando ocurre un trombo, ese trombo está localizado, ¿verdad? Ese trombo puede liberarse y al liberarse se convierte en un émbolo, ¿verdad? Es decir, que sube. Es decir, que él viaja por la circulación. Pero para eso ya sería un poquito más de fisiología. Es importante destacar que las arterias, ¿verdad?, llevan la sangre a nuestros órganos y las venas son las encargadas del retorno venoso, del flujo que va sangre sin oxígeno para nuestros pulmones y el corazón para que la bombee. Entonces, estos pacientes, cuando tienen un cuadro de trombosis venosa, ese trombo se desprende y viaja a través de la sangre, ¿verdad?, del flujo sanguíneo, y llega a los vasos sanguíneos de los pulmones, y como el diámetro de estos vasos es menor, obstruye el paso y ahí es donde se da el paro. En los casos de COVID-19, ¿cuál ha sido su experiencia con los productos de Hipnobiofarma? Bueno, importante, ¿verdad? Estos pacientes son pacientes complejos. Durante esta pandemia me enfoqué en atender pacientes en un consultorio, pacientes a domicilio, porque era triste ver cómo moría cada más gente, ¿verdad? Entonces, en la terapia, ¿verdad?, que incluye múltiples fármacos, siempre induje el manejo con Sevilat, ¿verdad? Los pacientes tenían buena respuesta porque es importante destacar que es una enfermedad que deteriora el sistema inmunológico de las personas. Entonces, el uso de Sevilat me dio buena respuesta con el tiempo de duración de enfermedad. Los pacientes, la astenia que presentaban en el cuadro mejoraba, y un caso particular, un paciente que tuvo alteraciones neurológicas durante la enfermedad y con el uso de Norbrain mejoró el cuadro. Y no solo el problema es que los pacientes creen que es una terapia que va a durar mucho tiempo, y es algo importante que tenemos que destacar, y es el tiempo de duración. Estos fármacos en un poco tiempo tienen respuesta, y eso es algo que pues eso entusiasma a todos los clínicos. Me parece que es por mi parte yo estoy muy satisfecho, y más que ver que el paciente mejora, entonces es algo importante. ¿Cuál fue la dosificación que en este caso usted recomendó? Si hablamos de Sevilat, indiqué un sobre cada 12 horas por 15-20 días en algunos pacientes, y si hablamos de Norbrain, indiqué un sobre diario, para ser un poco más sincero. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted brinda a la población que tuvo COVID-19 y en estos momentos es tan importante, ¿verdad?, el cuidado, la prevención? Pero a esas personas que ya tuvieron COVID-19, ¿qué es lo que usted les recomienda? Bueno, algo importante, y es que los pacientes que ya tuvieron COVID, quitemos eso de la cabeza para empezar. El paciente que se enfermó es un paciente que crea una inmunidad, pero no hay un estudio científico que nos refleje que crea una inmunidad de por vida. Por lo tanto, mi recomendación es que este paciente se siga cuidando, incluso su sistema inmunológico
quedó deteriorado, quedó un poco deficiente, por lo tanto lo expone a otras patologías que tenemos en el medio. Entonces, una buena salud, es decir, una buena alimentación, el deporte, disminuir el consumo de tabaco. El tabaco creo que, ni se diga. Y el alcoholismo también forma parte de ese factor de riesgo que predispone más a los pacientes. Quédese con nosotros porque en la tercera parte del programa nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar para seguir hablando de este tema, como lo es el COVID-19. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Siempre te has preguntado qué es el cáncer, cómo funciona y qué tratamiento tomar? Pues hoy te explicaré algunas cosas sobre el cáncer y cómo obtener mejor calidad de vida durante su padecimiento. Durante los últimos 100 años se ha tratado el cáncer de la misma manera. Actualmente, el 20% del cáncer puede ser curado únicamente por medio de los tratamientos convencionales. Por este motivo, iniciamos una investigación sobre el cáncer con un enfoque diferente, buscando mejorar la calidad de vida del paciente. Pero tú te preguntarás, ¿cómo ataca el cáncer a nuestro cuerpo? Pues el cáncer se hospeda en nuestras células y se multiplica cuando se multiplican las células de nuestro cuerpo. Y cuando pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro organismo, porque distorsiona el tiempo de vida de la célula. A partir de esta distorsión en la célula, se forma un tumor, y este se cubre de ácido láctico para ocultarse de las defensas del cuerpo. En esta posición necesita alimentarse y para ello utiliza raíces que crecen con el tiempo, volviéndolo más poderoso. ¿Y cómo combatimos el monstruo del cáncer? Innovación Biomolecular Pharma desarrolló una solución más efectiva contra este monstruo. Creó Oconex, un agente secreto que se encargará de negociar el ácido láctico que necesita el monstruo del cáncer, para que le abra las puertas y pueda ingresar los suministros que el monstruo quiere. Pero en realidad Oconex no le da alimento al cáncer. En vez de eso, ingresa un arma secreta llamada flavonoides, que se encargarán de combatir cualquier tipo de cáncer en fase 1 y 2, viajando a través de sus raíces, contrarrestando los efectos del cáncer de adentro hacia afuera. Pero, ¿quién es Oconex? Es nuestro agente secreto, creado a partir de flavonoides procesados científicamente por microencapsulado, para poder obtener moléculas específicas capaces de combatir el cáncer. Por ejemplo, la remolacha tiene más de 100 moléculas y por medio de tecnología de microencapsulado extraemos una molécula llamada betalaína y descartamos el resto. Debido a esta molécula que extraemos de la remolacha, Oconex es de color rojizo y lo verás cuando disuelvas el producto en agua. Este proceso lo repetimos también con la guanábana y otros productos de origen natural. De todos extraemos moléculas específicas por medio de un proceso de extracción biomolecular. ¿Cuál es la dosis de Oconex? Cada caja contiene 90 sobres y se toma durante el tiempo que el médico lo indique. 30 sobres de un suplemento que se toma una vez al mediodía y 60 sobres de un tratamiento específico que se toma 2 veces al día, un sobre al despertar y un sobre antes de dormir. ¿Y cómo te lo puedes tomar? Pues es muy sencillo. Simplemente disuelves un sobre en un vaso con agua y lo agitas bien. Verás unos grumos en la solución, pero no te preocupes, esto es normal, ya que son las moléculas de flavonoides que se encuentran en pequeñas cápsulas gracias a la tecnología de microencapsulado. ¿Ves qué fácil es? Pues para que Oconex sea efectivo mejorando la calidad de vida del paciente, durante el tratamiento te damos unas pequeñas recomendaciones. No tomar lácteos y sus derivados, evitar el azúcar, disminuir el consumo de carne y evitar bebidas alcohólicas. ¿Lo ves? No es nada del otro mundo. Espero haberte ayudado y enseñarte que Oconex es el mejor coadyuvante descubierto en Guatemala para casos de cáncer.
En esta tercera parte del programa nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar. Doctor, bienvenido. Qué importante es seguir hablando de COVID-19 y sobre todo saber cómo se debe cuidar una persona que ya presentó la enfermedad. Así es, Mari, es un gran gusto estar contigo y desde luego contigo, doctor, también compartiendo este programa. Importantísimo lo del COVID, porque más que el COVID nos vino a enseñar que tenemos que estar preparados porque son noxas enfermedades que se comportan de manera a veces no del todo previsible. Si lo único que uno puede hacer es tener un sistema inmune, un sistema de salud adecuado para poder solventar un tipo de condición tan delicada, tan compleja y que ha cobrado tantas vidas. Doctor, ¿cuál es la importancia de tratar con exactitud los casos? Bueno, el manejo oportuno de estos pacientes influye directamente con las complicaciones, ¿ya? Y con el tiempo de duración de enfermedad. Porque, bueno, en la práctica clínica tuve pacientes que llegaron desde el primer día que se sintieron con algún síntoma y otros que llegaron 10 días después de haber empezado fiebre. Y el paciente que tuvo peor pronóstico fue el paciente que evolucionó tantos días y llegó tarde a la consulta, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, la terapia oportuna nos da una buena pauta para poder manejar adecuadamente a los pacientes también. Doctor, el trato oportuno, pero también hablamos acerca de la importancia de la prevención. Sí, prevenir la enfermedad, creo que todos tenemos que hacer medicina preventiva. Creo que es la parte más importante para evitar llegar a enfermarnos. El uso de la mascarilla, el alcohol, ¿verdad? Si va a salir de casa, pues lo más recomendable es que siempre use sus medidas de protección. Igual algunas personas que implementan el uso de careta, creo que es algo importante también. ¿Cómo actúan, doctor Jacobo Aguilar, los productos de Hipnobiofarma en temas de prevención? Creo, Mari, que lo importante de todo esto es llenar todos los factores que son sencillos. Buena alimentación, buenos hábitos conductuales, no tabaco, no alcohol, ejercicio, sueño, relax, manejo del estrés cotidiano y desde luego del estrés oxidativo. Los minerales contenidos en una fórmula como Sevilat forman parte de recomendaciones como las que hace la Organización Mundial de la Salud. Ellos recomiendan zinc, vitamina C, vitamina D. Nosotros hemos agregado beta-alaína, que es un antioxidante que cumple funciones precisas también. El sistema inmune es fabuloso porque es un sistema que se encarga precisamente de defendernos. Ahí están los glóbulos listos a poder actuar. Y creo yo, tal como lo dice el doctor, nosotros somos médicos orientados a atención primaria. Es evitar que la enfermedad se instale. Eso debe seguir siendo un patrón y una norma. Doctor, en este caso, ¿el estrés oxidativo contribuye a empeorar la enfermedad del COVID-19? Claro, no solamente el COVID, el estrés oxidativo es el encargado de todas las enfermedades crónicas. Entonces es importante que, como mencionaba el doctor, el uso de los flavonoides, una buena alimentación, la vitamina C, ¿verdad?, que tan importante que es. Y lo que tenemos es que los flavonoides van a funcionar de tal forma que evita ese cuadro de oxidación que ocurre en nuestras células. Ya para finalizar, doctor Jacobo Aguilar, el mensaje que le da a nuestros amigos nicaragüenses. Cuiden mucho su salud, manténganse bien, recuerden que el síndrome post-COVID existe, productos como Norbrain, Limtox y Sevilat son buenos auxiliares y desde luego la consulta oportuna a su médico. Doctor Morales, ¿dónde podemos encontrarlo? Sí, mi consultorio se encuentra de la iglesia Ermita de Dolores, 3 cuadras hacia el oeste, media cuadra al sur. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en un programa más de los investigadores médicos. Será hasta la próxima con más información en temas de salud de su interés.